¿Te atreverías a descubrir la verdad sobre Seba, el enemigo mortal de David cuya traición casi destruye el reino de Israel? En este video, desvelaremos la historia oculta de Seba, el traidor que puso en jaque al reino de David. Exploraremos cómo Seba, con su astucia y resentimiento, aprovechó las divisiones internas para lanzar una rebelión que pudo haber cambiado el destino de Israel para siempre. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las lecciones que su historia tiene para nuestro tiempo. David, a lo largo de años de incansable lucha y conflictos, logró lo que pocos en su tiempo podrían haber imaginado: unificar las tribus de Israel bajo un solo liderazgo. Este logro, que se registra en 2 de Samuel capítulo 5, versículos del 1 al 5, no fue simplemente una cuestión de poder militar, sino también un trabajo diplomático y estratégico que consolidó su autoridad y aseguró la lealtad de las tribus. La capital del reino fue establecida en Jerusalén, una ciudad que no solo simbolizaba el poder político, sino también la centralización del culto a Dios, ya que el arca del pacto fue llevada allí. El reinado de David se conoce en la historia bíblica como una época de expansión territorial, durante la cual Israel alcanzó su mayor extensión, desde el desierto de Sinaí hasta el Éufrates, y se convirtió en una potencia regional. Además, el gobierno de David se caracterizó por un fortalecimiento político que permitió establecer un sistema de gobierno relativamente estable y centralizado. Sin embargo, la consolidación del reino de David no fue un proceso libre de dificultades. A pesar de su éxito, la unificación de las tribus fue un esfuerzo constante, lleno de desafíos y tensiones internas. Las tribus del norte, agrupadas bajo el nombre de Israel, y las tribus del sur, encabezadas por Judá, mantenían una rivalidad latente que, aunque controlada durante la mayor parte del reinado de David, siempre estuvo presente. Esta división interna, aunque no siempre evidente, fue un punto débil en la estructura del reino que Seba explotó cuando vio la oportunidad de levantar una rebelión. La historia de Seba, por lo tanto, no puede entenderse completamente sin considerar el delicado equilibrio que David tuvo que mantener para gobernar un reino unificado y cómo las tensiones subyacentes entre las tribus jugaron un papel crucial en su eventual insurrección. A pesar de los logros políticos y militares de David, las tensiones entre las tribus del norte y del sur de Israel persistieron como una herida abierta que, aunque no siempre visible, amenazaba con infectar y fracturar el reino. La rivalidad entre Israel y Judá no solo se basaba en diferencias geográficas o políticas, sino también en cuestiones de identidad y lealtad. Las tribus del norte, con su mayor número y poder económico, a menudo se sentían desplazadas por el predominio de Judá, la tribu de David, lo que generaba un resentimiento que, aunque silenciado durante los primeros años del reinado de David, nunca desapareció por completo. Estas divisiones internas se manifestaban en lealtades fluctuantes, donde los líderes tribales y sus seguidores podían cambiar de apoyo según las circunstancias, la percepción de favoritismo o las decisiones del rey. Este trasfondo de división interna fue el terreno fértil que Seba, con su astucia y ambición, aprovechó para sembrar las semillas de la rebelión. Seba, siendo de la tribu de Benjamín, una tribu que había experimentado su propia pérdida de poder e influencia desde la caída del rey Saúl, encontró en estas tensiones no resueltas la oportunidad perfecta para desafiar la autoridad de David. Su insurrección no solo fue un acto de traición personal, sino también una manifestación de las profundas fisuras que existían dentro del reino. La rebelión de Seba, aunque sofocada, reveló la fragilidad de la unidad de Israel bajo el reinado de David.
subrayando cómo las tensiones étnicas y políticas no resueltas pueden convertirse en una amenaza para la estabilidad de cualquier nación. Antes de que Seba se levantara en rebelión, Israel ya había experimentado otros desafíos significativos al liderazgo establecido, el más notable de los cuales fue la rebelión de Absalón, el hijo de David. La rebelión de Absalón no fue simplemente un conflicto familiar, sino una guerra civil que casi destruyó el reino de David. Absalón, carismático y popular, logró ganar el apoyo de muchas tribus de Israel, especialmente de las tribus del norte, que se sentían alienadas bajo el gobierno de David. La rebelión de Absalón es descrita en 2 de Samuel capítulos del 15 al 18 y representa uno de los momentos más oscuros del reinado de David, cuando el rey tuvo que huir de Jerusalén y enfrentarse a su propio hijo en batalla. Aunque Absalón fue finalmente derrotado y David recuperó su trono, las cicatrices de esa rebelión permanecieron, tanto en el corazón de David como en el tejido del reino. La rebelión de Absalón dejó un legado de desconfianza y división que Seba pudo explotar con astucia. A pesar de la victoria de David, las divisiones y el resentimiento no desaparecieron. Seba, viendo la oportunidad en las heridas abiertas y en los resentimientos no resueltos, llamó a una nueva rebelión que sacudió nuevamente los cimientos del reino. La historia de Seba, por lo tanto, no puede entenderse sin considerar las rebeliones anteriores que prepararon el terreno para su insurrección. Seba aprovechó el descontento latente, el resentimiento persistente y las lealtades inestables para desafiar la autoridad de David, subrayando cómo los líderes rebeldes en Israel a menudo emergen en tiempos de crisis y tensión, cuando la unidad del reino se ve más amenazada. En la cultura israelita, el rey no era simplemente un líder político o militar, sino el ungido de Dios, un representante de la voluntad divina en la tierra. Esta concepción de la realeza confería al rey una autoridad casi sagrada, y la rebelión contra él no solo era vista como un acto de traición política, sino también como una ofensa grave contra Dios mismo. David, como rey ungido, tenía la responsabilidad no solo de gobernar con justicia y sabiduría, sino también de mantener la unidad y la cohesión del pueblo de Israel, asegurando que las tribus, con sus diferentes identidades y lealtades, permanecieran unidas bajo su liderazgo. Sin embargo, la autoridad de David, aunque divinamente establecida, no era inmune a los desafíos. Las tensiones entre las tribus, los resentimientos históricos y las ambiciones personales de figuras como Seba ponían a prueba constantemente su capacidad para gobernar. La rebelión de Seba, por lo tanto, fue más que un simple desafío a la autoridad de David, fue un ataque directo al orden divino establecido en Israel. Desafiar a David era, en un sentido muy real, desafiar la voluntad de Dios, lo que añadía una capa adicional de gravedad a la insurrección de Seba. Esta rebelión subraya la importancia de la lealtad al líder ungido y el peligro inherente en desafiar la autoridad que, según la creencia israelita, había sido establecida por Dios mismo. La rebelión de Seba contra David comenzó en un momento de gran incertidumbre y vulnerabilidad para el rey. Después de la muerte de Absalón, mientras David estaba en el proceso de regresar a Jerusalén y restaurar su autoridad, Seba, un hombre de la tribu de Benjamín, vio la oportunidad de incitar una nueva insurrección. En 2 de Samuel capítulo 20, versículo 1, Seba pronunció las palabras que se convirtieron en el grito de guerra de su rebelión: «No tenemos parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí, Israel, a sus tiendas».
Esta declaración no fue simplemente una expresión de descontento, sino un llamado abierto a la insurrección, incitando a las tribus de Israel a abandonar su lealtad a David y a retirarse a sus propios territorios. Las palabras de Seba fueron cuidadosamente escogidas para resonar con el resentimiento y la insatisfacción que aún persistían entre las tribus del norte. Al declarar que no tenemos parte en David, Seba estaba rechazando abiertamente la legitimidad del reinado de David sobre Israel, sugiriendo que el pacto que unía a las tribus con la casa de David había sido roto. Este llamado a la insurrección fue un intento de dividir el reino, apelando al orgullo tribal y a las tensiones no resueltas entre Israel y Judá. La rebelión de Seba no fue solo un desafío político, fue un acto que amenazaba con desmantelar el reino de David, creando un cisma que podría haber tenido consecuencias devastadoras para la unidad de Israel. Las tribus de Israel, que aún estaban resentidas por la manera en que se había manejado el conflicto de Absalón y por su percepción de que David favorecía a Judá, se unieron rápidamente a Seba, abandonando a David y regresando a sus hogares. En 2 de Samuel capítulo 20, versículo 2, se nos dice que todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba hijo de Bicri. Este apoyo rápido y masivo a Seba subraya cuán profundas y persistentes eran las divisiones dentro del reino de Israel. A pesar de los años de gobierno de David y sus esfuerzos por unificar el reino, las tensiones y resentimientos entre las tribus del norte y del sur eran evidentes y fácilmente explotables. El apoyo que Seba recibió no fue solo una cuestión de insatisfacción con David, sino también una manifestación del descontento generalizado con la estructura del poder en Israel. Las tribus del norte, al sentir que su voz no era suficientemente escuchada en el gobierno de David, vieron en Seba una oportunidad para expresar su descontento y tal vez incluso para reconfigurar la estructura del poder en Israel a su favor. La rapidez con la que las tribus de Israel se unieron a Seba también refleja la fragilidad de la lealtad que David había logrado construir. A pesar de su éxito en consolidar el reino, las alianzas en Israel eran volátiles y cualquier percepción de injusticia o favoritismo podía desencadenar una rebelión. La historia de Seba, por lo tanto, es un recordatorio de la importancia de mantener la equidad y la justicia en el liderazgo y de cómo las divisiones internas, si no se abordan, pueden desestabilizar incluso los reinos más poderosos. A pesar de los logros de David, que incluyeron la consolidación del reino y la expansión territorial, no había logrado curar las divisiones profundas entre las tribus del norte y del sur. Estas divisiones, alimentadas por años de rivalidad y desconfianza, se convirtieron en el terreno fértil sobre el cual Seba pudo sembrar las semillas de la rebelión. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit usaa.com/auto discounts. Restrictions apply. La insurrección de Seba simboliza este resentimiento no resuelto, una herida abierta en el cuerpo político de Israel que, aunque oculta durante la mayor parte del reinado de David, seguía siendo una amenaza latente para la unidad del reino. El resentimiento persistente entre las tribus de Israel era más que una simple rivalidad política, era una cuestión de identidad y pertenencia. Las tribus del norte, que habían visto a su antiguo líder, el rey Saúl, caído en desgracia y su tribu Benjamín relegada a un papel secundario, alimentaban un resentimiento contra la casa de David, que ahora dominaba desde Judá. La rebelión de Seba fue una manifestación de este resentimiento, una oportunidad para las tribus del norte de expresar su descontento y desafiar la hegemonía de Judá.
El fracaso de David para abordar y resolver estos resentimientos internos dejó una vulnerabilidad que Seba explotó, subrayando la importancia de la reconciliación y la curación de las divisiones dentro de cualquier comunidad. Seba representa la ambición desenfrenada, una fuerza que, cuando no se controla, puede poner en peligro no solo la estabilidad de un reino, sino también la paz y la seguridad de sus habitantes. La rebelión de Seba es un ejemplo claro de cómo la ambición personal puede llevar a un individuo a desafiar la autoridad legítima y poner en riesgo la unidad de toda una nación. Seba no buscaba simplemente corregir una injusticia o mejorar la situación de su tribu. Su insurrección fue motivada por un deseo de poder, un deseo que lo llevó a actuar en contra de los intereses del reino y, en última instancia, a su propia destrucción. La ambición de Seba, como la de muchos otros líderes rebeldes a lo largo de la historia, fue una espada de doble filo. Por un lado, lo impulsó a tomar medidas decisivas y a desafiar a un rey poderoso. Por otro lado, lo cegó a las consecuencias de sus acciones. La historia de Seba nos enseña que la ambición, cuando no se controla y se canaliza adecuadamente, puede convertirse en una fuerza destructiva. En lugar de construir, la ambición desmedida de Seba lo llevó a destruir, no solo a sí mismo, sino también a poner en peligro la unidad y la paz de Israel. Su historia es una advertencia para todos los que buscan el poder. La ambición sin límites puede llevar a la ruina, no solo de uno mismo, sino también de aquellos a quienes uno pretende liderar. Después de que su rebelión ganara tracción inicial, Seba fue rápidamente acorralado por las fuerzas leales a David, lideradas por Joab, el comandante del ejército. Seba huyó a la ciudad de Abel Bet-Maacá, buscando refugio. Esta ciudad, situada en la región norte de Israel, era conocida por sus fuertes defensas y su posición estratégica, lo que la convertía en un refugio ideal para alguien que huía de la justicia. Sin embargo, la elección de Seba de refugiarse en Abel Bet-Maacá no fue simplemente una cuestión de conveniencia geográfica, también fue un acto simbólico, una declaración de su desafío continuo a la autoridad de David. La huida de Seba a Abel Bet-Maacá es un momento crucial en su historia. Habiendo perdido el apoyo de las tribus que inicialmente lo respaldaron, Seba se encontró acorralado, enfrentando la implacable justicia de Joab, un hombre conocido por su lealtad feroz a David y su disposición a tomar medidas extremas para proteger el reino. La ciudad de Abel Bet-Maacá, con sus altas murallas y su reputación de fortaleza, parecía ofrecer la protección que Seba necesitaba para continuar su resistencia. Sin embargo, esta elección también lo aisló, dejándolo dependiente de la buena voluntad de los habitantes de la ciudad, quienes pronto tendrían que decidir entre proteger a Seba o salvar sus propias vidas. La decisión de Seba de huir a Abel Bet-Maacá es un reflejo de su desesperación y de la creciente presión que enfrentaba a medida que las fuerzas de David se cerraban sobre él. Joab y su ejército sitiaron la ciudad, exigiendo la entrega de Seba para evitar la destrucción de la ciudad. Los habitantes de Abel Bet-Maacá, temiendo por sus vidas y por la destrucción de su ciudad, se vieron obligados a tomar una decisión difícil. Joab, conocido por su dureza y pragmatismo, no estaba dispuesto a negociar. Su misión era clara: aplastar la rebelión de Seba y restaurar el orden en el reino de David. El asedio de Abel Bet-Maacá no solo fue una táctica militar, sino también una demostración de la fuerza y la determinación de Joab para sofocar la rebelión de Seba y enviar un mensaje claro a cualquiera que considerara desafiar a David en el futuro. El asedio puso a los habitantes de Abel Bet-Maacá en una posición precaria. Sabían que proteger a Seba significaba enfrentarse a la ira del ejército de David,
lo que casi con certeza resultaría en la destrucción de su ciudad. Por otro lado, entregar a Seba significaba traicionar a un hombre que había buscado refugio entre ellos, lo que planteaba un dilema moral y ético. La presión de Joab y el inminente peligro de la destrucción total llevaron a los líderes de la ciudad a tomar una decisión pragmática: sacrificar a Seba para salvar a la comunidad. Este asedio y la eventual entrega de Seba son un testimonio del costo de la rebelión y de las difíciles decisiones que a menudo deben tomarse en tiempos de crisis. Los habitantes de Abel Bet Maacá, encabezados por una mujer sabia, tomaron la decisión de traicionar a Seba para salvar su ciudad de la destrucción. Decapitaron a Seba y entregaron su cabeza a Joab, poniendo fin a la rebelión y restaurando temporalmente la paz en Israel. Este acto de traición, aunque cruel, fue visto como un sacrificio necesario para proteger a la comunidad y preservar la paz. En 2 de Samuel capítulo 20, versículos del 21 al 22, la narración bíblica describe cómo la cabeza de Seba fue arrojada por la muralla de la ciudad, marcando el fin de la insurrección. El sacrificio de Seba por parte de los habitantes de Abel Bet Maacá simboliza el costo de la paz y la unidad. A veces, para restaurar la paz y proteger a la comunidad, es necesario tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios dolorosos. La traición de Seba, aunque un acto de pragmatismo, también plantea cuestiones éticas sobre la lealtad y la justicia. ¿Es justificable traicionar a alguien para proteger a la comunidad? La historia de Seba nos desafía a reflexionar sobre los dilemas morales que enfrentamos en situaciones de crisis y la tensión entre la justicia y la necesidad de preservar la paz. La muerte de Seba simboliza la implacable justicia que enfrentan aquellos que desafían la autoridad legítima. Joab, actuando en nombre de David, representa una justicia que es dura y sin concesiones, una justicia que no perdona a los rebeldes y traidores. La historia de Seba nos recuerda que la rebelión contra la autoridad ungida no es solo un desafío político, sino también un acto de insurrección espiritual que conlleva consecuencias severas. La justicia aplicada a Seba no fue solo una cuestión de castigo, fue un medio para restaurar el orden en Israel y enviar un mensaje claro a cualquier otro que considerara seguir su ejemplo. La implacable justicia que Joab aplicó a Seba también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia en sí misma. Mientras que la justicia divina busca la redención y el arrepentimiento, la justicia terrenal, como la que Joab representó, a menudo se enfoca en el castigo y la restauración del orden. Esta dicotomía entre la justicia divina y la justicia terrenal es un tema recurrente en la narrativa bíblica, y la historia de Seba nos desafía a considerar cómo estas dos formas de justicia interactúan y se equilibran en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades. En medio del asedio, cuando todo parecía perdido, una mujer sabia de Abel Bet Maacá se presentó ante Joab, argumentando que su ciudad era pacífica y fiel, y sugiriendo que no debería ser destruida por un solo hombre. Su intervención, descrita en 2 de Samuel capítulo 20, versículos del 16 al 22, fue decisiva para salvar la ciudad. Esta mujer, aunque anónima en la narrativa bíblica, desempeñó un papel crucial en la resolución del conflicto. Su liderazgo, basado en la sabiduría y la diplomacia, evitó un derramamiento de sangre innecesario y demostró que, incluso en tiempos de crisis, la intervención prudente y sabia puede marcar la diferencia. El liderazgo de esta mujer es un testimonio de la importancia del papel de las mujeres en la resolución de conflictos. En una cultura dominada por hombres y donde la fuerza militar a menudo determinaba el resultado de los conflictos,
Esta mujer utilizó su sabiduría y habilidades diplomáticas para negociar una solución que salvó a su comunidad. Su acción muestra que el liderazgo no siempre se manifiesta a través de la fuerza física o la autoridad oficial, sino que también puede surgir de la sabiduría, la perspicacia y la capacidad de tomar decisiones difíciles en beneficio de la comunidad. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La historia de esta mujer nos recuerda que el liderazgo efectivo a menudo requiere la capacidad de ver más allá de la situación inmediata y considerar el bienestar a largo plazo de la comunidad. La decisión de la mujer de entregar a Seba fue un acto de negociación pragmática para salvar vidas, un acto que, aunque duro, evitó la destrucción total de la ciudad. Su capacidad para negociar con Joab y llegar a un acuerdo que protegiera a su comunidad muestra el poder de la sabiduría y la diplomacia en la resolución de conflictos. Este acto de negociación subraya la importancia de tomar decisiones difíciles en beneficio del bien mayor. Aunque entregar a Seba fue un acto de traición desde una perspectiva personal, fue también un sacrificio necesario para preservar la vida de los habitantes de Abel Bet Maacá. Este acto de sacrificio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la lealtad. ¿Es justo traicionar a un hombre para salvar a muchos? ¿Dónde está la línea entre la justicia y la traición? La decisión de esta mujer subraya la complejidad de estos dilemas morales y la necesidad de sabiduría para navegar en tiempos de crisis. Su historia es un recordatorio de que la sabiduría no siempre implica seguir las normas o expectativas establecidas, sino que a veces requiere tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios por el bien de la comunidad. La capacidad de esta mujer para negociar y sacrificar en aras de la paz y la seguridad es un ejemplo de liderazgo y sabiduría en acción. La historia de Seba sirve como una advertencia sobre el costo de la rebelión contra la autoridad ungida por Dios. Su levantamiento, aunque breve, casi destruyó la unidad del reino de David y demuestra las consecuencias devastadoras de la insurrección. La rebelión de Seba nos muestra que desafiar la autoridad legítima, especialmente cuando está ungida por Dios, puede llevar a la destrucción tanto del individuo como de la comunidad. La insurrección de Seba no solo puso en peligro su propia vida, sino también la paz y la estabilidad de Israel. La rebelión, como se muestra en la historia de Seba, no es solo una cuestión de desobediencia política, es un acto de desafío espiritual que puede tener consecuencias profundas y duraderas. El costo de la rebelión de Seba no fue solo su vida, sino también el peligro que representó para la unidad de Israel. Su historia nos recuerda que las acciones que desafían la autoridad y la unidad pueden tener consecuencias devastadoras. En un contexto más amplio, la rebelión de Seba también sirve como una advertencia para todos aquellos que buscan desafiar la autoridad legítima. El precio de la insurrección puede ser alto, tanto en términos personales como comunitarios. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre el valor de la lealtad y la importancia de la unidad en la vida espiritual y comunitaria. La rebelión de Seba subraya la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. La división interna y los conflictos no resueltos pueden abrir la puerta a la destrucción y al caos. La historia de Seba es un recordatorio de que, para mantener la estabilidad y la paz, es esencial resolver las divisiones y trabajar en pro de la unidad. La unidad no es solo un ideal abstracto,
es una necesidad práctica para la supervivencia y el bienestar de cualquier comunidad. En el caso de Israel, la unidad era crucial para mantener la cohesión y la fuerza del reino, especialmente en un tiempo de amenazas externas e internas. La unidad es un tema recurrente en la narrativa bíblica, y la rebelión de Seba ilustra los peligros de la desunión. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la cohesión y la lealtad dentro de la comunidad de fe. La insurrección de Seba, aunque sofocada, dejó cicatrices en el reino de David que tardaron en sanar. Nos recuerda que la división y la desunión pueden debilitar cualquier comunidad, haciéndola vulnerable a amenazas externas e internas. La unidad, por lo tanto, no es solo un valor espiritual, sino una necesidad práctica para la supervivencia y la prosperidad de cualquier comunidad. Seba ha sido interpretado en la literatura y el arte como un símbolo de traición y ambición desmedida. Su historia resuena con temas universales de poder, lealtad y las luchas internas que pueden desgarrar a una nación. En la tradición artística, Seba es a menudo retratado como un ejemplo de las consecuencias de la rebelión y la traición. Su figura se ha utilizado para explorar las complejidades del poder y la corrupción, y cómo las ambiciones personales pueden llevar a la destrucción no solo de uno mismo, sino también de la comunidad en su conjunto. El simbolismo de Seba como un traidor refleja la lucha interna entre la lealtad y la ambición. Su historia ha sido utilizada para explorar temas de poder, corrupción y las complejidades del liderazgo. La figura de Seba es un recordatorio de que la traición y la insurrección no son solo actos individuales, sino que pueden tener consecuencias profundas y duraderas para toda una nación. En la literatura y el arte, Seba se convierte en un arquetipo del traidor, un símbolo de los peligros de la ambición desmedida y la deslealtad. Su historia nos invita a reflexionar sobre las tensiones entre el poder y la lealtad, y cómo estas tensiones pueden desgarrar a una comunidad. Aunque su historia es breve, la rebelión de Seba influye en la narrativa bíblica más amplia, ilustrando los desafíos que enfrentó David para mantener la cohesión y la estabilidad de su reino. La insurrección de Seba es un recordatorio de que incluso los reinos más poderosos pueden ser amenazados por divisiones internas y desafíos a la autoridad. La historia de Seba, aunque no tan conocida como otras narrativas bíblicas, tiene un impacto duradero en la forma en que se cuenta la historia del reino de David y los desafíos que enfrentó para mantener la unidad y la paz. La rebelión de Seba también sirve como un punto de reflexión en la narrativa bíblica sobre el papel del liderazgo y la importancia de la lealtad. Su historia nos invita a considerar cómo las decisiones y acciones de los líderes pueden impactar la unidad y la paz en una nación. La influencia de la rebelión de Seba en la narrativa bíblica más amplia es un recordatorio de que incluso los eventos aparentemente menores pueden tener un impacto significativo en la historia. La insurrección de Seba, aunque breve, dejó una marca en la historia de Israel, subrayando la importancia de la unidad, la lealtad y el liderazgo justo en la narrativa bíblica. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad a Dios y a los líderes establecidos por Él. La insurrección de Seba muestra cómo la deslealtad y la ambición personal pueden llevar al desastre, tanto personal como comunitario. La rebelión de Seba es un ejemplo claro de cómo la falta de lealtad puede desestabilizar una comunidad y llevar a la destrucción. En la narrativa bíblica, la lealtad no es solo un valor moral, sino una necesidad para la supervivencia y el bienestar de la comunidad de fe. La lealtad a Dios y a los líderes ungidos es esencial para mantener la unidad y la paz en el pueblo de Dios.
La fidelidad es un valor central en la fe y en la vida comunitaria. La historia de Seba nos recuerda que la lealtad a Dios y a sus ungidos es esencial para mantener la unidad y la paz. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la deslealtad puede llevar a la ruina, no solo del individuo, sino también de toda una comunidad. Nos invita a reflexionar sobre el papel de la lealtad en nuestras propias vidas y cómo podemos ser más fieles a Dios y a los líderes que Él ha establecido. La historia de Seba es una advertencia sobre los peligros de la deslealtad y un llamado a la fidelidad en todas nuestras relaciones. En la misión actual, la historia de Seba nos llama a ser agentes de restauración y unidad, trabajando para sanar las divisiones y fomentar la lealtad y la cooperación dentro de la comunidad de fe. La rebelión de Seba es un recordatorio de que, como creyentes, tenemos la responsabilidad de trabajar por la unidad y la reconciliación, evitando la división y la insurrección. La historia de Seba subraya la importancia de la misión de restauración en la vida espiritual y comunitaria. La restauración no es solo una cuestión de resolver conflictos, sino de sanar las heridas y trabajar por la unidad y la paz en la comunidad. La misión de restauración es un llamado a todos los creyentes a ser constructores de paz y unidad. La historia de Seba nos desafía a ser líderes que promuevan la cohesión y la lealtad en nuestras comunidades. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser agentes de restauración en nuestras propias vidas y comunidades, trabajando para sanar las divisiones y fomentar la unidad. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la unidad es esencial para la misión de la Iglesia y que la restauración es un proceso continuo que requiere la participación activa de todos los miembros de la comunidad de fe. A través de la historia de Seba, aprendemos sobre la responsabilidad de los líderes para actuar con integridad y justicia. Los líderes deben ser conscientes del poder que ejercen y de las consecuencias de sus acciones para el bienestar de su pueblo. La insurrección de Seba es un recordatorio de que el liderazgo requiere un equilibrio entre el poder y la responsabilidad. Los líderes que abusan de su poder o que actúan con injusticia pueden desestabilizar su comunidad y llevarla al desastre. La historia de Seba subraya la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo y cómo las decisiones de los líderes pueden tener un impacto profundo en la vida de su comunidad. El liderazgo no es solo una cuestión de autoridad, sino también de servicio y responsabilidad. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos el liderazgo y cómo nuestras decisiones impactan a aquellos que nos rodean. Nos desafía a considerar cómo podemos ser líderes más justos y responsables y cómo podemos utilizar nuestro poder para el bien de la comunidad. La insurrección de Seba es un recordatorio de que el liderazgo requiere no solo poder, sino también integridad y justicia, y que las decisiones de los líderes pueden tener consecuencias duraderas para su comunidad. La vida de Seba también resalta la responsabilidad de aquellos en el poder para tratar a los demás con justicia y compasión, recordándonos que el uso del poder para el beneficio personal puede tener consecuencias devastadoras. Seba es un ejemplo de cómo el poder mal manejado puede llevar a la destrucción personal y comunitaria. La rebelión de Seba es un recordatorio de que el poder es una responsabilidad, no un derecho, y que los líderes deben utilizar su poder para el bien de la comunidad, no para su propio beneficio. El poder conlleva una gran responsabilidad, y la historia de Seba nos recuerda que el abuso del poder puede tener consecuencias graves. La justicia y la compasión deben ser los pilares de cualquier liderazgo. La insurrección de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro poder en nuestras propias vidas y cómo podemos ser más justos y compasivos en nuestras decisiones.
Nos desafía a considerar cómo podemos utilizar nuestro poder para el bien de la comunidad y cómo podemos evitar las trampas del poder mal manejado. La historia de Seba es una advertencia sobre los peligros del poder sin responsabilidad y un llamado a la justicia y la compasión en el liderazgo. La rebelión de Seba amenazó con desmembrar el reino de David, demostrando cuán frágil puede ser la unidad en una nación donde persisten las divisiones internas. La insurrección de Seba fue un recordatorio de que la unidad nacional puede ser amenazada por ambiciones personales y divisiones no resueltas. La rebelión de Seba subraya la importancia de la unidad en la vida política y comunitaria. En un tiempo de amenazas externas e internas, la unidad es esencial para la estabilidad y la paz de la nación. La insurrección de Seba es un recordatorio de que las divisiones internas pueden debilitar una nación y abrir la puerta a la destrucción. La unidad nacional es esencial para la estabilidad y la paz. La historia de Seba nos enseña que la desunión y la insurrección pueden tener consecuencias devastadoras para una nación. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos trabajar para mantener la unidad en nuestras propias comunidades y cómo podemos evitar las divisiones que pueden llevar al desastre. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la unidad es esencial para la supervivencia y el bienestar de cualquier comunidad, y que las divisiones internas pueden ser una amenaza para la estabilidad y la paz. La historia de Seba ofrece lecciones sobre la necesidad de un gobierno sabio y justo, que busque la reconciliación y la paz, en lugar de fomentar la división y el conflicto. La rebelión de Seba muestra que el liderazgo requiere no solo autoridad, sino también sabiduría y justicia para mantener la cohesión y la estabilidad en una nación. La insurrección de Seba es un recordatorio de que el gobierno es un reflejo del liderazgo y que la justicia y la reconciliación son esenciales para mantener la paz y la unidad en la comunidad. El gobierno es un reflejo del liderazgo, y la historia de Seba nos recuerda que la justicia y la reconciliación son esenciales para mantener la paz y la unidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser líderes más justos y sabios, y cómo podemos utilizar nuestra autoridad para el bien de la comunidad. La rebelión de Seba es un recordatorio de que el liderazgo requiere sabiduría, justicia y responsabilidad, y que las decisiones de los líderes pueden tener un impacto profundo en la vida de la comunidad. Nos desafía a considerar cómo podemos ser líderes más justos y responsables, y cómo podemos trabajar para mantener la paz y la unidad en nuestras propias comunidades. La historia de Seba subraya la soberanía de Dios en la elección y el mantenimiento de líderes. La rebelión contra un líder ungido es vista como un desafío no solo al líder, sino a la autoridad divina que lo estableció. Seba, al desafiar a David, estaba también desafiando el orden establecido por Dios. La insurrección de Seba es un recordatorio de que la autoridad y el liderazgo son establecidos por Dios, y que desafiar esta autoridad es un acto de rebelión contra el plan divino. La soberanía de Dios es un tema central en la teología bíblica, y la historia de Seba nos recuerda que la autoridad y el liderazgo son establecidos por Dios. Desafiar esta autoridad es un acto de rebelión contra el plan divino. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más fieles a Dios y a los líderes que Él ha establecido, y cómo podemos trabajar para mantener la unidad y la paz en la comunidad de fe. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la soberanía de Dios es un principio fundamental en la vida espiritual y comunitaria, y que la lealtad a Dios y a sus líderes es esencial para mantener la unidad y la paz. Seba representa el peligro de la ambición desmedida y la rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Su historia nos recuerda que el poder mal manejado puede llevar a la destrucción, tanto personal como colectiva.
La ambición de Seba no solo lo llevó a su caída, sino que también amenazó la paz y la estabilidad de Israel. La insurrección de Seba es un recordatorio de que el poder, cuando se busca por medios injustos, puede tener consecuencias devastadoras. La ambición puede ser una fuerza poderosa, pero también peligrosa. La historia de Seba nos advierte sobre los peligros de la ambición descontrolada y nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias aspiraciones. Nos desafía a considerar cómo podemos equilibrar nuestras ambiciones con la justicia y la lealtad, y cómo podemos evitar las trampas del poder mal manejado. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la ambición, cuando no se controla, puede llevar a la ruina, no solo del individuo, sino también de toda la comunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos manejar nuestras propias ambiciones de manera que honre a Dios y a la comunidad de fe. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos el poder en nuestras vidas y cómo las divisiones internas pueden ser un obstáculo para la misión de la comunidad de fe. La rebelión de Seba es un recordatorio de que el poder debe ser manejado con responsabilidad y que las divisiones internas pueden debilitar la misión de la Iglesia. El poder es una herramienta que debe ser utilizada con sabiduría y responsabilidad. La historia de Seba nos desafía a considerar cómo manejamos el poder en nuestras propias vidas y cómo podemos trabajar para sanar las divisiones dentro de nuestras comunidades. El poder es una herramienta que debe ser utilizada con sabiduría y responsabilidad. La historia de Seba nos desafía a considerar cómo manejamos el poder en nuestras propias vidas y cómo podemos trabajar para sanar las divisiones dentro de nuestras comunidades. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos utilizar el poder para el bien de la comunidad y cómo podemos evitar las trampas del poder mal manejado. La rebelión de Seba es un recordatorio de que el poder es una responsabilidad, no un derecho, y que las divisiones internas pueden debilitar cualquier comunidad. Nos desafía a considerar cómo podemos trabajar para mantener la unidad y la paz en nuestras propias comunidades y cómo podemos utilizar el poder de manera que honre a Dios y a la comunidad de fe. La vida de Seba también nos enseña sobre el peligro de la insurrección y la falta de lealtad, que pueden corroer la unidad y la paz en cualquier comunidad. La rebelión de Seba es un ejemplo de cómo la insurrección puede desestabilizar una comunidad y llevar al caos. La insurrección es un acto de rebelión que puede tener consecuencias devastadoras. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad y la unidad en nuestras comunidades, tanto espirituales como políticas. La insurrección es un acto de rebelión que puede tener consecuencias devastadoras. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad y la unidad en nuestras comunidades, tanto espirituales como políticas. Nos desafía a considerar cómo podemos trabajar para mantener la cohesión y la paz en nuestras propias comunidades y cómo podemos evitar las divisiones que pueden llevar al desastre. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la insurrección y la deslealtad pueden debilitar cualquier comunidad, y que la unidad y la lealtad son esenciales para la estabilidad y la paz. Seba enfrentó la tensión entre su ambición personal y su responsabilidad hacia la comunidad. Su historia nos desafía a considerar cómo equilibramos nuestras aspiraciones con nuestro deber hacia los demás. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la ambición personal, cuando no se controla, puede llevar al desastre. El equilibrio entre la ambición y el servicio es un desafío constante en la vida. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias aspiraciones y cómo podemos servir mejor a nuestra comunidad. El equilibrio entre la ambición y el servicio es un desafío constante en la vida.
La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias aspiraciones y cómo podemos servir mejor a nuestra comunidad. Nos desafía a considerar cómo podemos equilibrar nuestras ambiciones con la justicia y la lealtad, y cómo podemos evitar las trampas del poder mal manejado. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la ambición, cuando no se controla, puede llevar a la ruina, no solo del individuo, sino también de toda la comunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos manejar nuestras propias ambiciones de manera que honre a Dios y a la comunidad de fe. La vida de Seba nos invita a reflexionar sobre la lealtad a Dios, a la comunidad y a los líderes que Dios ha establecido, y cómo estas lealtades a veces pueden entrar en conflicto, requiriendo discernimiento y coraje. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la lealtad es un valor esencial en la vida espiritual y comunitaria. La lealtad es una virtud que requiere discernimiento y coraje. La historia de Seba nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias lealtades y cómo podemos vivir de manera que honre a Dios y a nuestra comunidad. La lealtad es una virtud que requiere discernimiento y coraje. La historia de Seba nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias lealtades y cómo podemos vivir de manera que honre a Dios y a nuestra comunidad. Nos invita a considerar cómo podemos ser más leales a Dios, a nuestros líderes y a nuestra comunidad, y cómo podemos trabajar para mantener la unidad y la paz. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la lealtad es esencial para la estabilidad y el bienestar de cualquier comunidad, y que las divisiones internas pueden ser una amenaza para la paz y la unidad. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más fieles y leales en nuestras propias vidas y cómo podemos trabajar para mantener la cohesión y la paz en nuestras comunidades. Joab, el comandante del ejército de David, jugó un papel crucial en sofocar la rebelión de Seba. A lo largo de su carrera, Joab demostró una lealtad férrea a David, aunque a menudo actuaba de manera independiente y con brutalidad. Su papel en la historia de Seba es un ejemplo de cómo la lealtad a un líder puede exigir decisiones difíciles y acciones duras. Joab, aunque leal a David, no dudó en tomar medidas extremas para proteger el reino, incluso si eso significaba actuar con dureza y sin piedad. La lealtad de Joab a David fue una constante en su vida, aunque a menudo se manifestó de manera brutal y pragmática. Su papel en la rebelión de Seba subraya la importancia de la lealtad en tiempos de crisis. Joab, a pesar de sus métodos a menudo cuestionables, siempre fue fiel a David y al reino, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener la estabilidad y la paz. Su lealtad, aunque a veces dura, es un recordatorio de que la lealtad no siempre es fácil, y que a veces requiere tomar decisiones difíciles y actuar con firmeza. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más leales en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad a menudo presenta. Joab no dudó en perseguir a Seba hasta su última fortaleza, demostrando su disposición a hacer lo que fuera necesario para proteger el reino de David, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles y despiadadas. La implacable justicia de Joab es un recordatorio de que, en tiempos de crisis, a menudo se requieren medidas duras para restaurar el orden. Joab, aunque leal a David, no dudó en actuar con dureza para proteger el reino, incluso si eso significaba tomar decisiones que otros podrían considerar injustas o crueles. La justicia que aplicó Joab fue implacable y pragmática. Su disposición a tomar medidas extremas para proteger el reino subraya la complejidad de la justicia humana y la dificultad de equilibrar la lealtad con la compasión. Joab,
aunque a menudo brutal en sus métodos, siempre actuó con la intención de proteger el reino y mantener la estabilidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y cómo se equilibra con la lealtad y la compasión. Nos desafía a considerar cómo manejamos nuestras propias responsabilidades y cómo podemos ser justos y compasivos en nuestras decisiones, incluso en tiempos de crisis. La historia de Joab en la persecución de Seba muestra que la lealtad a un líder o causa puede exigir actos duros y a veces moralmente ambiguos. Joab, aunque leal, no dudó en usar la fuerza bruta para lograr sus objetivos. Su lealtad a David, aunque incuestionable, a menudo lo llevó a tomar decisiones difíciles que pusieron a prueba su moralidad. La lealtad tiene un costo, y la historia de Joab nos recuerda que, a veces, ese costo puede ser alto. La lealtad a menudo requiere sacrificios y decisiones difíciles, y la historia de Joab nos desafía a considerar cómo manejamos nuestras propias lealtades. La lealtad tiene un costo, y la historia de Joab nos recuerda que, a veces, ese costo puede ser alto. La lealtad a menudo requiere sacrificios y decisiones difíciles, y la historia de Joab nos desafía a considerar cómo manejamos nuestras propias lealtades. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más leales en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad a menudo presenta. La historia de Joab es un recordatorio de que la lealtad, aunque a menudo difícil, es esencial para mantener la unidad y la paz en cualquier comunidad. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más leales y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad a menudo presenta. Joab representa la justicia terrenal, que a menudo es implacable y pragmática, en contraste con la justicia divina que busca la redención y el arrepentimiento. Su papel en la historia de Seba subraya la complejidad de la justicia humana. Mientras que la justicia divina se enfoca en la redención, la justicia terrenal a menudo requiere medidas duras para mantener el orden. La justicia es un tema complejo en la narrativa bíblica, y la historia de Joab nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre la justicia humana y la divina. Mientras que la justicia humana puede ser implacable, la justicia divina siempre busca la redención. La justicia es un tema complejo en la narrativa bíblica, y la historia de Joab nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre la justicia humana y la divina. Mientras que la justicia humana puede ser implacable, la justicia divina siempre busca la redención. Nos desafía a considerar cómo manejamos nuestras propias responsabilidades y cómo podemos ser justos y compasivos en nuestras decisiones, incluso en tiempos de crisis. La historia de Joab es un recordatorio de que la justicia, aunque a menudo dura, es esencial para mantener el orden y la estabilidad en cualquier comunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos equilibrar la justicia con la compasión y la redención en nuestras propias vidas. La rebelión de Seba subraya las dificultades de mantener la lealtad en tiempos de crisis. Las tribus de Israel se dividieron rápidamente, lo que muestra cuán frágil puede ser la unidad en un reino donde las lealtades están en constante cambio. La insurrección de Seba es un recordatorio de que, en tiempos de crisis, la lealtad puede ser probada y las divisiones pueden emerger rápidamente. La lealtad es un valor que se pone a prueba en tiempos de crisis. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo mantenemos nuestra lealtad en momentos de prueba y cómo podemos trabajar para preservar la unidad en tiempos difíciles. La lealtad es un valor que se pone a prueba en tiempos de crisis. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo mantenemos nuestra lealtad en momentos de prueba y cómo podemos trabajar para preservar la unidad en tiempos difíciles.
Nos desafía a considerar cómo podemos ser más leales en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad a menudo presenta. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la lealtad es esencial para la estabilidad y la paz en cualquier comunidad, y que las divisiones internas pueden ser una amenaza para la unidad y la cohesión. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más leales y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad a menudo presenta. En un mundo donde las divisiones y los conflictos internos son comunes, la historia de Seba nos recuerda la importancia de la lealtad y la unidad, tanto en la vida espiritual como en la política. La insurrección de Seba es un recordatorio de que la lealtad y la unidad son esenciales para mantener la paz y la estabilidad en cualquier comunidad. La lealtad y la unidad son valores esenciales en cualquier comunidad. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo podemos trabajar para mantener la cohesión y la paz en nuestras propias comunidades, tanto espirituales como políticas. La lealtad y la unidad son valores esenciales en cualquier comunidad. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo podemos trabajar para mantener la cohesión y la paz en nuestras propias comunidades, tanto espirituales como políticas. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más leales en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad a menudo presenta. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la lealtad y la unidad son esenciales para la estabilidad y la paz en cualquier comunidad, y que las divisiones internas pueden ser una amenaza para la unidad y la cohesión. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más leales y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad a menudo presenta. La historia de la rebelión de Seba nos enseña que la lealtad a Dios y a los líderes justos requiere resiliencia, especialmente en tiempos de prueba y conflicto. La lealtad no es solo una cuestión de fidelidad, sino también de perseverancia en la adversidad. La insurrección de Seba es un recordatorio de que la lealtad requiere resiliencia y perseverancia. La resiliencia es una cualidad esencial en la fe y en la vida comunitaria. La historia de Seba nos desafía a considerar cómo podemos ser más resilientes en nuestra lealtad a Dios y a nuestra comunidad. La resiliencia es una cualidad esencial en la fe y en la vida comunitaria. La historia de Seba nos desafía a considerar cómo podemos ser más resilientes en nuestra lealtad a Dios y a nuestra comunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más leales en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad a menudo presenta. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la lealtad y la resiliencia son esenciales para la estabilidad y la paz en cualquier comunidad, y que las divisiones internas pueden ser una amenaza para la unidad y la cohesión. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más leales y resilientes en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la lealtad y la resiliencia a menudo presentan. La historia destaca la necesidad de unidad en la diversidad. A pesar de las diferencias entre las tribus de Israel, la historia de Seba muestra que la unidad es esencial para la estabilidad y la paz. La insurrección de Seba es un recordatorio de que la diversidad no debe ser una barrera para la unidad, sino una oportunidad para construir una comunidad más fuerte y cohesionada. La unidad en la diversidad es un desafío constante en cualquier comunidad. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo podemos trabajar para mantener la unidad en medio de la diversidad, tanto en la iglesia como en la sociedad. La unidad en la diversidad es un desafío constante en cualquier comunidad. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo podemos trabajar para mantener la unidad en medio de la diversidad, tanto en la iglesia como en la sociedad.
Nos desafía a considerar cómo podemos ser más leales y resilientes en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la unidad en la diversidad a menudo presenta. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la unidad en la diversidad es esencial para la estabilidad y la paz en cualquier comunidad, y que las divisiones internas pueden ser una amenaza para la unidad y la cohesión. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más leales y resilientes en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la unidad en la diversidad a menudo presenta. Seba, quien buscaba poder y control, terminó siendo traicionado y ejecutado. Su muerte no solo fue una derrota política, sino también una deshonra personal, que marcó su lugar en la historia como un traidor. La insurrección de Seba es un recordatorio de que la búsqueda desmedida de poder puede llevar a la deshonra y a la destrucción. La muerte de Seba fue un resultado trágico de su ambición desmedida. Su historia nos invita a reflexionar sobre las consecuencias personales de la rebelión y cómo nuestras propias ambiciones pueden llevarnos a la caída. La muerte de Seba fue un resultado trágico de su ambición desmedida. Su historia nos invita a reflexionar sobre las consecuencias personales de la rebelión y cómo nuestras propias ambiciones pueden llevarnos a la caída. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más leales y resilientes en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la ambición desmedida a menudo presenta. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la ambición sin control puede llevar a la ruina, no solo del individuo, sino también de toda la comunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos manejar nuestras propias ambiciones de manera que honre a Dios y a la comunidad de fe. La historia de Seba es una advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida. Su deseo de poder lo llevó a un camino de destrucción personal que sirve como un recordatorio de los peligros de anteponer las ambiciones personales sobre la lealtad y la justicia. La insurrección de Seba es un recordatorio de que la ambición sin control puede tener consecuencias devastadoras. La ambición es una fuerza poderosa, pero también peligrosa. La historia de Seba nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y cómo podemos equilibrarlas con la lealtad y la justicia. La ambición es una fuerza poderosa, pero también peligrosa. La historia de Seba nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y cómo podemos equilibrarlas con la lealtad y la justicia. Nos invita a considerar cómo podemos manejar nuestras propias ambiciones de manera que honre a Dios y a la comunidad de fe, y cómo podemos evitar las trampas de la ambición desmedida. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la ambición, cuando no se controla, puede llevar a la ruina, no solo del individuo, sino también de toda la comunidad. Nos desafía a considerar cómo podemos manejar nuestras propias ambiciones de manera que honre a Dios y a la comunidad de fe. Seba es un ejemplo clásico de cómo el orgullo y la ambición pueden llevar a la caída. Su historia refleja el proverbio de que el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. La insurrección de Seba es un recordatorio de que el orgullo y la ambición sin control pueden llevar a la caída personal y comunitaria. El orgullo es una fuerza destructiva, y la historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestro propio orgullo y cómo podemos evitar la caída que a menudo sigue a la altivez de espíritu. El orgullo es una fuerza destructiva, y la historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestro propio orgullo y cómo podemos evitar la caída que a menudo sigue a la altivez de espíritu. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más humildes y resilientes en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que el orgullo a menudo presenta.
La rebelión de Seba es un recordatorio de que el orgullo y la altivez de espíritu pueden llevar a la ruina, no solo del individuo, sino también de toda la comunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos manejar nuestro propio orgullo de manera que honre a Dios y a la comunidad de fe. La historia de Seba subraya el alto costo del poder cuando se busca a expensas de la integridad y la lealtad. Su caída es un recordatorio de que el poder mal manejado puede llevar no solo a la derrota, sino también a la deshonra eterna. La insurrección de Seba es un recordatorio de que el poder, cuando se busca por medios injustos, puede tener un precio devastador. El poder es una responsabilidad y la historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos el poder en nuestras propias vidas y cómo podemos evitar las trampas del poder mal manejado. El poder es una responsabilidad y la historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos el poder en nuestras propias vidas y cómo podemos evitar las trampas del poder mal manejado. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más justos y humildes en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que el poder a menudo presenta. La rebelión de Seba es un recordatorio de que el poder, cuando se busca por medios injustos, puede llevar a la ruina, no solo del individuo, sino también de toda la comunidad. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos manejar el poder de manera que honre a Dios y a la comunidad de fe. La rebelión de Seba dejó una lección duradera en la historia de Israel sobre los peligros de la desunión y la insurrección. Este evento se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando las ambiciones personales se anteponen al bienestar colectivo. La insurrección de Seba es un recordatorio de que las acciones individuales pueden tener un impacto duradero en la comunidad y en la historia. El legado de la rebelión de Seba es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener consecuencias que trascienden nuestra vida. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impactan a las generaciones futuras y cómo podemos trabajar para dejar un legado positivo. El legado de la rebelión de Seba es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener consecuencias que trascienden nuestra vida. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impactan a las generaciones futuras y cómo podemos trabajar para dejar un legado positivo. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más justos y responsables en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que nuestras decisiones a menudo presentan. La rebelión de Seba es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en la comunidad y en la historia, y que debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Seba se recuerda en la narrativa bíblica como un punto de inflexión que casi fracturó el reino de David. Esta rebelión, aunque sofocada, sirvió como una advertencia sobre las divisiones internas que seguirían afectando a Israel en el futuro. La insurrección de Seba es un recordatorio de que las divisiones internas pueden debilitar una nación y abrir la puerta a futuras insurrecciones. La historia de Seba es un recordatorio de que la historia es un maestro poderoso. La insurrección de Seba nos invita a reflexionar sobre las lecciones de la historia y cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro más fuerte y cohesionado. La historia de Seba es un recordatorio de que la historia es un maestro poderoso. La insurrección de Seba nos invita a reflexionar sobre las lecciones de la historia y cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro más fuerte y cohesionado. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más justos y responsables en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que las lecciones de la historia a menudo presentan. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la historia es un maestro poderoso,
y que debemos ser conscientes de las lecciones del pasado para evitar repetir los errores en el futuro. La rebelión de Seba simboliza las heridas no curadas de una nación dividida. A pesar de la victoria de David, las tensiones entre las tribus persistieron, influyendo en la historia posterior de Israel y contribuyendo eventualmente a la división del reino. La insurrección de Seba es un recordatorio de que las heridas no curadas pueden tener un impacto duradero en la comunidad. La historia de Seba es un recordatorio de que las heridas no curadas pueden tener consecuencias duraderas. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más justos y responsables en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que las heridas no curadas a menudo presentan. La historia de Seba es un recordatorio de que las heridas no curadas pueden tener consecuencias duraderas. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más justos y responsables en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que las heridas no curadas a menudo presentan. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más conscientes de las heridas no curadas en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades, y cómo podemos trabajar para sanar esas heridas y construir un futuro más fuerte y cohesionado. La rebelión de Seba es un recordatorio de que las heridas no curadas pueden tener un impacto duradero en la comunidad, y que debemos ser conscientes de las lecciones del pasado para evitar repetir los errores en el futuro. La historia de Seba es un llamado continuo a la unidad, recordando a las futuras generaciones la importancia de mantener la cohesión y la paz dentro de la comunidad de fe. La insurrección de Seba es un recordatorio de que la unidad es esencial para la estabilidad y la paz, y que las divisiones internas pueden ser una amenaza para la comunidad. La unidad es un valor esencial en la comunidad de fe. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo podemos trabajar para mantener la unidad en nuestras propias comunidades y cómo podemos ser constructores de paz en un mundo dividido. La unidad es un valor esencial en la comunidad de fe. La historia de Seba nos invita a reflexionar sobre cómo podemos trabajar para mantener la unidad en nuestras propias comunidades y cómo podemos ser constructores de paz en un mundo dividido. Nos desafía a considerar cómo podemos ser más justos y responsables en nuestras propias vidas y cómo podemos manejar los desafíos que la unidad a menudo presenta. La rebelión de Seba es un recordatorio de que la unidad es esencial para la estabilidad y la paz en cualquier comunidad, y que las divisiones internas pueden ser una amenaza para la unidad y la cohesión. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más leales y responsables en nuestras propias vidas y cómo podemos trabajar para mantener la unidad y la paz en nuestras comunidades. La historia oculta de Seba, el enemigo mortal de David, revela una narrativa de ambición, traición y las profundas divisiones que pueden amenazar la unidad de una nación. Seba, aunque breve en su aparición, tuvo un impacto significativo al desafiar la autoridad de David y casi fracturar el reino de Israel. A través de su vida, la Biblia nos ofrece lecciones sobre la importancia de la lealtad, los peligros de la ambición desenfrenada y las consecuencias de la rebelión. Las unidades adicionales nos invitan a reflexionar sobre el papel de los líderes, la importancia de la sabiduría y la justicia, las consecuencias personales de las decisiones y el legado duradero de la división. La historia de Seba nos desafía a considerar cómo nuestras acciones y decisiones afectan la unidad y la paz en nuestras comunidades, y cómo podemos trabajar para mantener la cohesión y la lealtad a Dios y a los principios justos. La historia de Seba es un recordatorio de que la unidad, la lealtad y la sabiduría son esenciales para la estabilidad y la paz en cualquier comunidad, y que debemos ser conscientes de las lecciones del pasado para evitar repetir los errores en el futuro.
nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más leales y responsables en nuestras propias vidas y cómo podemos trabajar para mantener la unidad y la paz en nuestras comunidades. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.